cómo repercutió en un partido, en otro, en el gobierno, en la oposición. ¿Y nosotros? ¿Y cómo estamos nosotros después de las PASO? ¿Cómo estamos con los precios, el bolsillo, el salario? ¿Cómo está el mercado laboral? Y en esto me quiero meter para saber qué variables cambiaron después de las PASO, según este informe que armó Matías. ¿Y qué tiene que ver? Además, Matías, empecemos a meternos ya. Son 6 puntos que vos detectás que además atraviesan diferentes segmentos, ¿no? Sí, 6 efectos que ya estaban, pero se potenciaron, ¿no? De alguna manera y salieron a la luz, ¿no? A ver, vamos con los puntos, dale, el primero, y lo desarrollás. Primero tiene que ver con, vos recordás que fue uno de los fenómenos del mercado laboral post-kirchnerismo, ¿no? Que fue el regreso del paso de los ejecutivos que venían del sector privado al sector público. Sector público, fin de ciclo para ejecutivos. Claro, que arrancó, ¿Qué es eso? Que arrancó allá por el cambio de tendencia, arrancó allá, por el año diciembre de 2016, la salida de Isela Costantini, icónica, ¿no? De yo no tengo el estómago del Había llegado como estrella del sector privado al sector público. Una compañía automotriz a manejar el sector público, bueno, no entendió los códigos, no se pudo adaptar. Bueno, ese fenómeno, tendencia, está pasando ahora de manera más masiva. Toda la gente del sector público, del sector privado que pasó al sector público, está queriendo volver ahora al mercado privado de alguna manera. ¿Y hay lugar en el mercado privado para que vuelvan? Como está el mercado, difícil. Difícil. Es una salida... Con lo cual está el temor de los que pasaron al sector público como estrellas desde el sector privado y ahora no hay vacante, no hay lugar. Hay que volver, es cuasi masivo porque no es para todos. Yo diría que el sector más comprometido es el que tal vez está en una edad de 30, 40 años donde tiene más costo. Primera complicación que detectás. La segunda tiene que ver con la expatriación. ¿Qué es eso? El sueño de la expatriación. Sí, es un sueño para mí porque hay un deseo, hay un interés, hay una aspiración hoy en Argentina, más allá de la ideología política, por la situación económica, de irse a trabajar a otro país, ¿no? O sea, la gente quiere. Estamos hablando de consecuencias después de las PASO, ¿eh? Claro, se potencia, ¿no? La gente ve hacia adelante, inflación, recesión, y dice, bueno, ¿qué pasa afuera? Ahora, ese deseo no necesariamente se condice con la demanda real. ¿Está más difícil hoy para irse a trabajar afuera que antes? No es que está más difícil, lo que pasa es que no es para todos. ¿Cómo es eso? Bueno, no, afuera, te lo resumo así, esto es un programa entero, pero digo, afuera se va a buscar, la primera opción es siempre local, y si vos tenés que traer a alguien de afuera, en este caso de Argentina, vas a buscar a los mejores. No es para todos. Depende también de tu situación personal en términos de doble ciudadanía. O sea, vos necesitas visa para trabajar afuera, a menos que quieras ser un indocumentado. Esa visa requiere ciertos requisitos de formación, de experiencia. No es fácil, digamos. Y la pregunta es hacer qué, ¿no? Siempre. Sí. No, o sea, muchas veces la solución es hacer cosas que no haces acá, hacerlas en otro lado. ¿Por qué? Bueno, vos, por ejemplo, está el caso típico paradigmático de Australia, que es un trabajo muy básico, trabajos informales, de mozo, de jardinero, en una obra. El problema es que allá cobras $100 y esos dólares los podés ahorrar y podés vivir mejor. No, pero digo, yo diría, hay oportunidades, no necesariamente es difícil, pero diría, no es para todos. No es para todos. Salario real, segundo año de pérdida. Este es el otro punto que cambió después de las PASO. Para mí este es el más fuerte, ¿no? A ver. Vos venís 2018, una inflación acá, el colega, 47%. Sí. Aproximadamente, ajuste del mercado privado, sueldos, salarios, según la consultora, 33, 32, 30, 15 puntos abajo. Este año la inflación, 50, 55, las empresas no tienen margen para aumentar. ¿Cuánto va a ser el aumento? ¿35, 40? O sea, sigue la poda sobre salario. Leo, participa también todos. ¿No? Fue igual, lo equiparamos y quedó absolutamente equiparado a la situación de las jubilaciones. Las jubilaciones pierden por segundo año consecutivo en la misma proporción que perdió el salario. Yo hablo, mercado privado, fuera de convenio, que suele ser un nicho que está bastante a resguardo, segundo año, pérdida de salario real de 2 dígitos, me parece es un dato durísimo. Y lo que es más difícil es para las empresas, las áreas de recursos humanos, es el desafío de gestionar gente que está insatisfecha económicamente y no tenés herramientas, porque no hay margen. Y puesto en dólares eso es peor, digamos. Argentina ha tenido los salarios en dólares más altos de la región y las devaluaciones post-2015 llevaron a que nuestros sueldos en dólares sea, después de Venezuela, el más bajo de la región. Un salario mínimo en dólares inflado por un dólar con cepo. Ahora nos fuimos para el otro lado y al otro extremo, pero ese salario medio en dólares también era medio irreal, porque lo estás viendo con un dólar hiper barato. Bueno, pero si pones ese sueldo a 14, que era lo que estaba el dólar blue en aquel entonces, también sigue siendo el más alto de la región. Así que ese es el problema, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo también en dólares. Pasó lo mismo con las jubilaciones. Tenemos la cobertura más alta de la región y también teníamos en su momento el porcentaje en cuanto al tema de ingreso más alto de la región. Claro. Y se fue con la devaluación vino la pérdida del poder. Estamos tratando de entender qué nos pasó después de las PASO a nosotros, ¿no? Matías Guedini armó este informe.
Esto es para un segmento ya más elevado, pero que también impactó, ¿no? Que Sí. son los bonos perdidos. Sí, no es Explicalo. para todo el mundo, es un segmento muy acotado, personal, sector privado, puestos directivos. El dato interesante es que una persona en una posición, digamos, importante casi gana lo mismo de manera variable que de manera fija a través de bonos que están atados a conseguir objetivos de negocios. Este año, con el contexto actual, objetivos de negocios muy difíciles de alcanzar. Estamos hablando de los premios, ¿no? Sí, los bonos llaman remuneraciones, bonus en inglés. Este año, con la situación actual, es muy difícil que esa gente consiga esos resultados, con lo cual a esa gente que la remuneración variable les juega un porcentaje importante, aparte de perder el salario real, aparte no tengo el premio. O sea, no tiene el premio y el que tiene fijo le cayó. Sí. El otro punto es el mercado laboral de nicho. ¿Qué es eso? Esto es tal vez lo que puede ser aplicar más a todos, ¿no? Venimos de un mercado laboral deprimido que en algún momento soñó con crecer homogéneamente, desarrollarse, el famoso segundo semestre que nunca llegó, que era tener oportunidades de empleo en todos los sectores. Eso se derrumbó y hoy en qué vamos a estar, y este es el dato interesante, no es que no haya búsquedas, ojo, no es que no hay búsqueda laboral, lo que pasa es que hay oportunidades de empleo para muy pocos. ¿Para cuáles? Para nichos. Mercado de tecnología, desarrolladores, energía y petróleo, ingenieros especialistas, algo de un sector nuevo que se llama Agritech. ¿Qué es el Agritech? Son empresas de la agroindustria muy apoyadas en tecnología, desarrollos tecnológicos. Y también la fintech, que son más conocidas, que son Claro. los servicios financieros con tecnología. En resumen, Eso está trayendo una complicación también en el mercado en el sector sindical, ¿no? Pero digo, Toda esa nueva movida en el mercado el laboral. mercado laboral que se viene post paso Sí. es un mercado laboral específico, puntual, donde hay oportunidades para muy pocos. Las oportunidades para todos y todas desaparecieron. Desaparecieron. Y este, para mí, es clave. Es el último punto que vos detectás, ¿no? La crisis de los independientes. Claro, digamos, de vuelta, el mercado laboral argentino muy heterogéneo, muy amplio, hay gente, sector público, privado, formal, informal, 70% de la pymes, digo, el que trabaja por su cuenta, Sí. desde el emprendedor joven, glamoroso, tecnológico, hasta el que tiene un comercio, al que trabaja por su cuenta con un oficio, un trabajo. En este momento de viento en contra, no tener una red de contención, que es la empresa, que de alguna manera te da cierta seguridad mayor a lo que puede ser trabajar independiente, me parece que es un momento duro para el que está solo, de definición también, de decir, sigo apostando a este modelo o voy a buscar una relación de O sea, dependencia en los lugares en una relación de dependencia cuando nadie, cuando las relaciones de dependencia están muy pocas. acotadísimas. Muy pocas. Un contexto muy difícil porque los trabajadores independientes en la Argentina desde hace muchos años no tienen la suficiente contención en materia de seguridad social. No hay una regulación adecuada y justa es la palabra, más que nada para el trabajador independiente, que cuando llega la hora de jubilarse, nadie en el cómputo del haber mira lo que ha aportado de carga tributaria y de carga previsional a lo largo de su vida para después terminar en una jubilación de haberes mínimos. Claro, porque ahí el punto importante es, aparte de perder salario real, vos por lo menos tenés ciertos beneficios, como puede ser una obra social, si tenés un trabajo No la mejor, tenés una como prepaga, que como independiente no la tenés. Claro. Entonces, también está Si ese no la tenés, tenés que salir a buscarla, que Vos la tiene tenés un que costo pagar, adicional. claro. Entonces, cuando te quedás en el trabajo de relación de dependencia, por más que pierdas salario real, por lo menos mantenés ciertos beneficios que son dinero. Leo. No, lo que subyace de todo esto, me parece que Matías me corregirá, es que hay una especie durante los últimos años de flexibilización laboral encubierta con este tipo de cosas, ¿no? Porque en definitiva, como bien vos decías, cuando se exacerba esto del emprendedorismo, por ejemplo, lo que aparece ahí atrás es gente que no tiene obra social, que no tiene aguinaldo, que no tiene, etcétera, 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 y que además termina a la larga perjudicándonos a todos porque, por ejemplo, que ahora, por ahí ahora sos vos la que me corregirá, se desfinancia el fondo del FGS, Se que desfinancia se el achica y eso nos termina Pero aparte perjudicando a tenés todos. otro problema, no solamente que se corre el riesgo del desfinanciamiento, como vos decís, sino que parte de esos trabajadores independientes después terminan recurriendo al Estado por asistencialismo, porque no llegan a tener la cobertura suficiente como para acceder a una jubilación contributiva, porque no pueden pagar los aportes por un tema de problema de ingreso. Y termina el asistencialismo también cayendo en las arcas de la seguridad social, porque en definitiva, ¿quién financia la seguridad social? Habría que también entender el que trabaja de manera independiente por necesidad y alguno que trabaja por elección también, ¿no? Hay gente que su vocación o su deseo no es trabajar en una empresa. También es interesante ver hacia dónde va el mundo del trabajo en términos de flexibilización y qué cosas necesitamos para incorporar más gente, porque
la famosa reforma laboral que para mí pasa por varios lados, pero un punto importante es incorporar al mercado formal del trabajo nuevas formas de trabajo que hoy están afuera. Por ejemplo, el trabajo freelance, el trabajo por proyecto, o sea, el teletrabajo que está regulado parcialmente. Entonces, esa reforma laboral que permita que yo como empresa, que tengo alguien que me trabaja por proyectos, sigo trabajando sin el riesgo de que el día de mañana me haga un juicio, y yo como por proyecto tengo los beneficios de una prepaga de la seguridad social que puedo tener. Me parece que ahí podés... Estamos muy atrasados Claro. en cuanto a eso. Hay países que están muy Exactamente. adelantados en cuanto al tema de freelance, Claro. el tema del Sí. teletrabajo. Ahí podría ser, eso no va a cambiar la foto del empleo, pero es un pequeño avance Sí, para sí, incorporar gente a un mercado laboral deprimido. Matías, decime una cosa. Hay muchísimo miedo respecto de una supuesta reforma laboral que se viene. Hay pánico. Yo te diría que algunos además alimentan ese pánico, ¿no? Diciendo, bueno, fíjense en Brasil, qué desastre lo que hicieron. Acá en Argentina puede llegar a ser trágico. Los gremialistas se te ponen en pie de guerra. Más allá de lo que quede, si se hace o no se hace, ¿hay posibilidad de evitarlo? Digamos, el candidato que llegue, Macri, Alberto Fernández, ¿tiene posibilidad de evitar una reforma laboral o retocar algo? Yo creo que para crecer genuinamente el empleo de calidad, no, hay que hacerlo. Ningún gobierno lo hizo, no importa el signo político. De todas formas, yo creo que hay que dar una vuelta turca a qué estamos pensando por reforma laboral. Claro. Si hablamos de este esquema, yo te digo otra cosa. Acá el gran problema del empleo argentino es que hay una desconexión entre la oferta y la demanda. Entonces yo digo, la reforma laboral tiene que incentivar, promover que la gente estudie lo que el mercado laboral necesita. Entonces, si necesitamos ingenieros en informática, si necesitamos ingenieros en petróleo, la vaca muerta, una vez hicimos un estudio en una universidad, vaca muerta en régimen necesita 300 ingenieros de petróleo por año. ¿Sabes cuánto egresan en Argentina por año hoy? 60. O sea, necesita 5 veces más. Entonces, una reforma laboral que diga, incentive a quien toma una ingeniería en petróleo, que promueva, vos estudias ingeniería en petróleo, bueno, te subsidio, te doy prepaga, no sé, te doy un subsidio. Digo, yo la pienso de un lugar de Hablas de conectar... reforma laboral y hablas de calidad, Sí. y generalmente reforma laboral se entiende Exacto. por lo contrario, por precarización laboral. Yo digo, pensar otras cosas, eso hay que resolverlo, hay que resolver la industria del juicio desde ya, pero digo, puede haber otras cosas. Pero pará, decime le pregunto a Leo también, que es economista, también sabe mucho de esto, o Clara también, a quien tenga la información. Decime 1 o 2 puntos que serían claves en una reforma laboral, que hay que cambiar porque nos está haciendo mal, pero que los sindicatos no te maten. Yo ya te dije uno. No, sí, está bien, pero ese es muy finito. Sí. Ese es muy, está bien. Pero es importante, de Es fondo. importante, está bien. Pero decime alguno que tenga que ver más con las conquistas que hoy existen y que en teoría los sindicatos no quieren ni que las toques. Yo creo que la gente que trabaja de manera freelance o por proyectos, creo que hay que encuadrarla dentro del régimen de seguridad social, darle los beneficios, y ahí habría muchas empresas que podrían tomar gente, y creo que el sindicato tiene gente hoy que está afuera, que ella me puede corregir, que no está resguardada formalmente, y que la podrías incluir y sería un beneficio, y la empresa se animaría a tomar más gente que hoy la está colaborando y tal vez no Sí, pero sé. también lo que tenés que hacer es bajar los aportes patronales, porque las contribuciones patronales en la Argentina y los aportes previsionales son altísimos. El costo que paga el empleado, un trabajador en relación de dependencia, y el costo que paga un patrón por tener a ese empleado es altísimo en la Argentina. Es menos que Brasil, creo, ¿no? Hay muchos pensando Sí. incluso que no es necesaria la reforma laboral, Fer, sino reformas de convenios o Ahí discusiones vamos. de convenios por ramas de la actividad, que es algo que se empezó a hacer durante el gobierno de Macri. Por ejemplo, el tema petrolero se logró avances, en muchos otros también, que incluso muchos de los que están cerca de Alberto Fernández y de los sindicatos creen que ese es un esquema que va a haber que mantenerse para que en diferentes ramas de la actividad se puedan romper quizás con lo que algunos llaman derechos adquiridos, y los empresarios dicen estos son regulaciones que impiden la inversión, y después sí el otro camino es más de reforma tributaria para generar mayor incentivo para el toma de empleos, para que vengan más inversores a la Argentina también de afuera, decir, bueno, ¿por qué voy a la Argentina y no me voy a Brasil, Perú, Chile, donde tengo más facilidades? Leo. Sí, no, respecto a eso, 3 consideraciones muy rápidas. La primera es algo que nosotros hicimos con el cepo, que nosotros veníamos insistiendo que había que ponerlo desde septiembre del año pasado. Tratamos de evitar durante este año la palabra. ¿Por qué? Porque genera resquemores. Entonces, a veces cuando hablas de flexibilización laboral se piensa esto que decían de pérdida de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ser un poco más creativos y pensar algún otro nombre. En segundo lugar, algo que me parece muy importante es, y que tiene que ver con lo mismo, el desafío es cómo hacer para que el 50% de la economía argentina deje de estar en negro. Eso es muy importante, tenés un 50% de la economía que está en negro. Y tercer lugar, me parece lo más importante es lo que decía Gaby.
a veces nosotros como país, lo hemos hecho durante toda nuestra historia, estamos acostumbrados a hacer las cosas a los brutos. Queremos una reforma laboral y la tiramos y no la analizamos demasiado. Me parece que el desafío es justamente eso, ¿no? Ver rubro por rubro, clúster por clúster, y cómo generar esta simbiosis entre las dos cosas. Ganar productividad, sobre todo en sectores industriales, pero fundamentalmente que eso no signifique pérdida de derechos adquiridos. Entonces me parece que en definitiva se trata de eso, de analizar punto por punto, rubro por rubro y tener esas dos cosas. Es por eso que duele o impacta o molesta tanto también una reforma previsional, porque cuando se trata de instalar el tema de reforma previsional, ¿qué se piensa? En la pérdida de derechos. Y la verdad que cuando uno entiende de reforma previsional, ¿en qué piensa? En una reforma que implique una relación mucho más sana y genuina entre salario y jubilación, una mayor cobertura en seguridad social, una ley previsional que unifique y reordene la cantidad de subsistemas y de regímenes que tenemos dentro de la seguridad social en toda la Argentina. Sí se tiene que pensar una reforma previsional. No voy a aumentar, no Claro. se va a aumentar la edad, no se va a quitar derechos. Pensarla de manera más sana. Y déjame agregar una cosa que Dale, tiene que y ver vamos con- cerrando este tema ya, Matías. que tiene que ver con las nuevas generaciones. En todo esto, esta reforma laboral es para las nuevas generaciones que trabajan, que conciben el trabajo desde otro lugar. La legislación que tenemos ahora, que no sé de qué año es, debe ser de cuando nuestros padres pensaban el trabajo de otra manera. Entonces, considerar cómo hablaron los jóvenes, qué buscan en un trabajo, qué flexibilidad quieren. O sea, es distinto lo que yo busco en el trabajo que lo que buscaba Que antes. efectivamente cambió y mucho eso, Sí. cambió y mucho. Bueno, ya los voy despidiendo, les agradezco a Matías Guidini por haber venido. Leo Zanone